Cada mañana. Seguimos nosotros aquí en el CRIT Tijuana, ya estamos a minutos de que se dé la inauguración oficial de este CRIT, así que bueno, nosotros seguimos llevándoles a ustedes detallitos, recorridos aquí en estas instalaciones, pero también nos acompaña y quiero agradecer precisamente a nuestro amigo colaborador Oscar Díaz, que decidió venirse para acá el día de hoy porque nos va a platicar sobre un tema muy interesante. Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Ángel, muy bien, gracias, buenos días. Pues con el gusto de estar aquí con ustedes otra vez en el programa y sobre todo aquí en estas instalaciones tan padres. La verdad es que estoy entusiasmado, impresionado porque muy bonitas instalaciones. Muy bonitas. Muy dignas de lo que son. Te hicimos venir hasta acá. No, hombre, encantado, me encanta. Oye, Oscar, precisamente hoy que estamos aquí en el CRIT, vamos a hablar sobre la cultura legal que existe en nuestro país para con las personas que tienen alguna discapacidad. Platícanos. Sí, efectivamente, Ángel, y yo te diría que incluso más bien sería la incultura en todo caso, ¿no? Porque en realidad lo que priva en nuestro país, aún todavía a estas alturas del partido, a estas alturas de nuestra evolución democrática, legal en México, en realidad es todavía una incultura. Sí. Hay mucha gente que no conoce cómo tratar a personas que tienen una discapacidad en todo tipo de actividades. Y bueno, pues obviamente las personas con discapacidad sufren de esta falta de cultura de una manera muy cotidiana. Hay estadísticas que dicen que 8 de cada 10 personas, son estadísticas oficiales y recientes, pues sufren esta discapacidad a la sombra de poder hacer una vida normal además. Es decir, no hay políticas de inclusión fáciles, prácticas para que puedan desarrollar su vida pues, como cualquier otra persona, desgraciadamente, ¿no? Y justamente lo que hacemos aquí precisamente, por ejemplo, en este momento es tratar de construir un poco de esa cultura legal que nos hace falta en México, difundir sobre las necesidades de estas personas y sobre, obviamente, su igualdad, el hecho de que tienen los mismos derechos que nosotros tenemos, que cualquier otra persona tiene, y que tienen que tener además la forma de ejercerlos, porque no basta que un documento diga que ellos tienen los mismos derechos, sino hay que aterrizárselos en la realidad. Y esa parte, pues en realidad no ha podido suceder todavía en México en la medida que se requieren. Oye, Oscar, ¿a quién le toca? Digo, que no debería de ser, como ciudadanos, ya lo mencionaste, todos tenemos los mismos derechos. Pero, por ejemplo, no sé, las personas que están en contra del maltrato animal, va a la asociación y alza la voz en grandes masas en ocasiones que juntan firmas y logran resultados favorables para ellos. En el caso de las personas con discapacidad, ¿le toca a la familia, a cada uno de ellos, el exigir? Pues mira, le toca a la familia, le toca a ellos, nos toca a todos nosotros como sociedad, le toca a organismos como por ejemplo las comisiones de derechos humanos, estatal, la federal, el pugnar, le toca al propio Poder Ejecutivo el pugnar, el alinear sus políticas públicas para que haya pues una difusión, una inclusión verdadera. O sea, todos tenemos que poner un granito, un granote de arena, dependiendo qué papel jugamos en la sociedad. Obviamente tú y yo, por ejemplo, pues tenemos el papel de nuestro contexto y en la medida de nuestras posibilidades vamos a aportar para ello. Pero hay otros entes, otros organismos mucho más grandes que nosotros en lo individual, como es el propio gobierno, por ejemplo, ejecutivo, ya sea estatal o federal, que tiene mucho por hacer para que esto se vaya pues aterrizando todos los días. Te pongo un ejemplo. Se supone que en los edificios oficiales, por ejemplo, en las dependencias de gobierno, en todo este tipo de lugares, se debe de contar con todo lo necesario para que personas con discapacidad física, por ejemplo, puedan accesar libremente a estos lugares y que puedan utilizarlos de la manera que se debe como ciudadanos que son, porque gozan de todos los derechos. Y no es así, Ángel, obviamente hay muchos lugares a los que no se puede accesar. En todos los, por ejemplo, en los edificios de los distintos poderes judiciales, en donde se administra justicia y que pues las personas con discapacidad son justiciables, tienen derecho a tener acceso a la justicia, pues se debería de contar con una persona capacitada para que se les pueda atender, ya sea por cualquier tipo de discapacidad, motriz, visual, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para el transporte, desgraciadamente no contamos, por ejemplo, en Tijuana, con unidades capacitadas para poder mover a personas que tienen alguna discapacidad de movimiento y que no tienen un acceso fácil a una manera de trasladarse, ¿no?
Todas las plazas públicas, todos los espacios públicos deben de estar adaptados para que cualquier persona con discapacidad pueda transitar libremente por ellos y pueda utilizarlos. Y nada de eso, o mucho de eso, no existe en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, México pone su esfuerzo, México pone su parte. Hay tratados internacionales de los cuales México, los cuales ha suscrito y de los cuales es parte, pues con la buena voluntad de ir empujando el tema hacia allá y cada vez irle dando más inclusión a las personas con discapacidad, pero nos falta mucho por hacer todos los días. Oye, ¿podemos nosotros exigir, ahorita que mencionas esto de que a lo mejor a algún lugar, ya sea oficina de gobierno, no tiene el acceso, no tiene las rampas, no tiene tal vez los cajones para los automóviles en donde se transportan estas personas, ¿podemos exigir que cuenten con ellos? Sí, claro, podemos o presentar una solicitud por escrito que tiene sus propias limitaciones. Ya estás, obviamente, requiriéndole a la persona con discapacidad que haga un esfuerzo mayor, pero bueno, lo puede hacer a través de un escrito directamente ante la dependencia, o lo puede hacer ante la comisión u organismo de derechos humanos, ¿no? Para que interceda y exija en un momento dado a la autoridad correspondiente pues que acomode, que prepare, que haga lo necesario para que esta persona pueda tener pues un acceso adecuado, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, por cuestiones presupuestales a veces no se puede, o sea, adaptar un baño de un edificio, adaptar una rampa, construir algo especial para que ciertas personas con discapacidad, que son una minoría, lógicamente, tengan acceso a ello, pues es complicado incluso presupuestalmente a veces para el gobierno, ¿no? Sin embargo, es algo a lo que tienen derecho y obviamente tenemos que ir empujando el tema para seguir construyendo esta cultura de la legalidad alrededor de lo que son las personas con discapacidad, para que la misma sociedad lo vayamos viendo de una manera más natural y obviamente las dependencias de gobierno y el gobierno tome el papel que le toca y cada vez le vaya dando más oportunidades a estas personas, ¿no? Oye, Oscar, cambiando un poquito de tema, las personas que tienen alguna discapacidad, pero que pueden trabajar, me ha tocado escuchar que de repente van a lo mejor empresas, fábricas, en donde se presta el trabajo, vaya, si está en silla de ruedas, a lo mejor es maquilar sentado, pero las empresas le tienen miedo o simplemente no, nada más les cierran las puertas y no les dan trabajo. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Claro, bueno, obviamente que tocas un tema muy interesante. Hay muchas empresas que simplemente fingen de repente ser empresas que les dan inclusión a personas con discapacidad y que en muchas ocasiones inclusive las llegan a contratar, pero para cuestiones muy básicas que no les representa pues una mayor competencia, una mayor responsabilidad. Obviamente las personas, si su discapacidad, si esa discapacidad no influye en lo que es un buen desempeño en su trabajo, tienen derecho a tener cualquier trabajo, ¿no? Como cualquier otra persona. Entonces, es una discriminación que está ahí latente, que todo el tiempo sucede y que estas personas pues luchan contra eso. Hay una cultura también dentro de las empresas que no necesariamente va por el camino correcto, ¿no? Y las que eventualmente lo van haciendo, van permitiendo, van incluyendo estas personas con discapacidad, pues lo van haciendo con cierta reticencia, lo van haciendo de una manera más lenta, lo van haciendo para ciertas cosas. Aquellas empresas que realmente fueran incluyentes completamente, seguramente serían aquellas empresas que tuvieran en un puesto de dirección a una persona con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nos damos cuenta que hace falta mucha cultura. A una persona que, por ejemplo, la despidan por una discapacidad, pues puede demandar un despido injustificado, igual que cualquier otra persona, ¿no? Pero bueno, quejarnos por la discriminación, por el hecho de no haber accesado a un trabajo que queríamos, pues puede ser un poco complejo porque pues siempre está el criterio de la empresa de por qué y a quién contrata, ¿no? Sin embargo, pues sí es necesario que también en ese aspecto se vaya avanzando en el tema para que las empresas cada vez vayan siendo realmente más incluyentes, no solamente que parezcan más incluyentes o que le den oportunidades a ciertas personas con discapacidad para hacer ciertos oficios menores, sino que realmente abran todos sus espacios.
Y no solamente las empresas, por supuesto, también la sociedad, que como ya lo mencionabas, pues todos tenemos los mismos derechos. Oscar, muchísimas gracias. El tiempo ya se nos terminó ahorita. Me gustaría que compartieras con nuestro público tus datos de contacto. Claro que sí, Ángel, con mucho gusto. Es el 324-5258, 324-5258. Ya lo saben, Díaz Gómez Abogados es nuestra oficina y estamos para servirles. Nuestras consultas no tienen costo y además les doy un comercial rapidísimo. Recuerden ustedes que tenemos nuestro propio programa también aquí en UTV, en el 157 de cable. Es Opinión Legal, no se lo pierda. Todos los martes de 8 a 9 de la noche. Ahí tratamos temas legales, precisamente como estos, Ángel, que son muy interesantes y muy necesarios de difundir. Muchas gracias. Definitivamente. Oscar, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente viernes. Claro que sí, gracias. Hecho, nosotros nos vamos a una pausa comercial, amigos, pero de regreso seguimos aquí en el CRIT.